Hola, buenos días a todos. Yo creo que empezamos de una vez para no atrasarnos con la agenda. Primero agradecerle a personal de biblioteca por la invitación a este espacio para dar a conocer el trabajo que estamos realizando en este momento en el módulo Caprino. Agradecerles a los participantes por el interés de conocer nuestro trabajo, por acompañarnos. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es todo el trabajo que se está desarrollando dentro del módulo Caprino Agrosilvopastoril. Todo este trabajo está orientado hacia la parte de producción sostenible, hacia la parte de seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Bueno, el módulo Caprino se constituye de diferentes pasos, de diferentes etapas y de acciones. Para poder desarrollar un poco más ordenado este tema, hoy tenemos a nivel general la explicación de qué es un sistema agrosilvopastoril, para quienes no lo conocen, ¿verdad? También queremos mostrarle un poquito de cómo inició el proceso hace 2 años, qué es lo que hacemos, que es un poquito amplio el tema en este aspecto, y finalmente los aportes a los objetivos de desarrollo sostenible que estamos trabajando dentro del proyecto y las ventajas competitivas de por qué se puede implementar este sistema. Para empezar, es importante recordarles que esta parcela demostrativa o el módulo Caprino es una parcela que está dentro de un proyecto un poco más grande, el proyecto AgroInnova. El proyecto AgroInnova son sistemas agroforestales adaptados para el corredor seco centroamericano, el cual se desarrolla en todo el corredor seco. Esta zona tiene una incidencia en 6 países de Centroamérica y es allí donde estamos trabajando con el objetivo principal de aportar hacia la resiliencia climática de los productores, de las fincas productivas, pero también hacia la parte de la seguridad alimentaria, con estrategias e innovaciones tanto de adaptación como de mitigación al cambio climático. ¿Cuáles son los objetivos específicos del proyecto a nivel de Centroamérica? Primero y lo más importante es como fortalecer la parte del componente arbóreo dentro de los sistemas productivos, es decir, los sistemas agroforestales, ¿verdad? Segundo, llevar algunas tecnologías de bajo costo que permitan mejorar esa producción, esos rendimientos, pero que también sean accesibles a los productores. Finalmente, el propósito es, como lo mencionaba anteriormente, aparte de la seguridad alimentaria, la parte de la resiliencia, también es preservar la biodiversidad de semillas, de algunas prácticas que ya tienen los productores, esto a fin de aumentar la productividad, como les mencionaba, pero siempre cuidando la parte del impacto al medio ambiente. El proyecto Aurinova, como les decía, está en 6 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, el Arco Seco de Panamá, la parte seca de Costa Rica, lo que tiene que ver con Guanacaste. Tenemos Nicaragua, que básicamente es casi que todo el país está con incidencia del corredor seco. Dentro de estas zonas se escogieron algunos cantones o municipios con mayor afectación, ¿verdad?, por parte del cambio climático. ¿Qué es el corredor seco de Centroamérica? El corredor seco centroamericano es una zona que ha tenido un impacto bastante amplio en la parte de cambio climático. Esto tiene que ver con aumentos en las temperaturas, disminución en la precipitación. De hecho, CATE e ICA han hecho un trabajo amplio analizando estos tipos de factores, digamos, en la parte productiva, pero también en la parte ambiental. Se prevé que para el año 2030 habrá un aumento de la temperatura y sensación térmica de alrededor de 1,4 grados centígrados. Asimismo, una disminución para el 2050 de 70 milímetros de precipitación. Esto quiere decir que muchas áreas que eran óptimas para ciertos cultivos, como por ejemplo el café, dejarán de hacerlo para ese tiempo, ¿verdad? Entonces estamos viendo qué posibilidades, qué alternativas hay para mejorar esa producción y ayudarle al productor a mantener esas cualidades de suelo productivas en su finca mediante técnicas, por ejemplo, de la implementación del sistema arbóreo. El corredor seco tiene una población que necesita y requiere urgentemente asistencia humanitaria de 10 millones de habitantes. También es una área o una zona con una migración altísima hacia otros países, ¿verdad? Entonces la idea es generar
una estrategia que permita que la gente deje de migrar, que empiece a quedarse en sus fincas de manera, digamos que con innovación les hagamos un poco más tentador la idea de quedarse produciendo, ¿verdad? Porque también esta es la base de la cadena alimentaria de la región, el hecho de tener unas fincas productivas y que también le permitan al productor tener unas condiciones de vida deseables, ¿verdad? Hay 1.6 millones de personas bajo inseguridad alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria? Cabe recalcar que es tener alimentos tanto en calidad como en cantidad, ¿verdad? Hay muchas familias, muchos niños eh, que tienen una dieta poco balanceada, a veces ni siquiera tienen como los 3 tiempos de comida. Entonces lo que se quiere mediante acciones del proyecto es hacer que las personas empiecen a tener una intensificación de su sistema productivo, de tal manera que tengan diferentes opciones en la finca y directas para obtener sus alimentos, ¿verdad? Eh, esta parcela demostrativa es una de las 12 que se hicieron inicialmente dentro de la institución con el fin de, digamos, como de recrear las condiciones de los países de manejo de cultivos, de ciertos asocios, para luego llevarlas a implementar allá. ¿Porque se hizo aquí con unas condiciones climáticas tan distintas? Esto fue porque el proyecto inició en el año de pandemia. Entonces, cuando estaba el COVID, muchos de nuestros técnicos no podían viajar a los países a hacer la asistencia técnica, a hacer la planeación de las fincas. Entonces, para adelantar un poco el proceso, se procedió a hacer una simulación de estas condiciones de ciertos cultivos y asocios para luego determinar algunos, digamos, como estrategias de manejo que se puedan replicar sin importar las condiciones, digamos, más que todo como de distancias de siembra, combinaciones y un manejo en la medida de lo posible con la menor cantidad de insumos externos. Em, para entrar un poquito en materia, nada más mostrarles qué es un sistema agrosilvopastoril. Iniciaríamos con tres sistemas productivos de una producción convencional, ¿verdad? Que tenemos la producción agrícola, tenemos la producción forestal, pero también tenemos la producción ganadera. Entonces, allí viene un proceso importante que es la combinación de estas tres con la parte forestal, es decir, con la integración del componente arbóreo. Esta producción combinada nos genera tres sistemas agroforestales. En este caso, si combinamos la producción agrícola, es decir, un cultivo, más el componente forestal, perdón, me generaría un sistema silvoagrícola. Luego tengo la producción forestal asociada a ganadería y me generan los sistemas silvopastoriles. Pero en este caso nosotros promovemos un sistema aún, digamos, un poco más completo, porque este es el que normalmente se ha venido trabajando en las fincas productivas de Latinoamérica, que es donde hay especies menores, más la combinación de un cultivo, más la combinación del componente arbóreo. Entonces estamos hablando de un sistema agrosilvopastoril, ¿verdad? Aquí adelantito lo tengo un poquitito más ejemplificado, como pueden ver la asociación del cultivo, en este caso tenemos maíz bajo la sombra de un cedro, que es mi componente arbóreo, y aunado a ello tengo un banco forrajero más mi componente animal, que en este caso vienen siendo las cabras. Este tipo de asocio me permite a mí generarle una mayor diversificación en la producción al productor y por tanto una diversificación en la dieta alimenticia, ¿verdad? Que eso finalmente se traduce en seguridad alimentaria. ¿Qué es un huerto? Un huerto, como todos sabemos, es, digamos, uno de los tipos de producción más antiguos y es el que más se ha adaptado a las condiciones, digamos, innovadoras o a las condiciones climáticas. Los huertos sustentan a la mayoría de familias campesinas, pero también en un 30% son fundamento en la parte de la economía local. Los huertos caseros tienen, digamos, como una característica muy diferenciadora respecto a otros sistemas productivos y es, por ejemplo, la parte de la transformación
que tienen en la circularidad del sistema, los estratos que tienen. Cuando hablo de estratos, es las diferentes alturas del sistema, los asocios que yo tengo. Un estrato alto que vienen siendo mis maderables, por lo general arriba de los 10 metros. Tengo estratos medios de cultivos que vienen siendo musáceas, frutales, por lo general arriba de 5 metros. Y tengo un asocio de un estrato bajo, que por lo general son todas las hortalizas y también incluyendo cultivos como pastos y forrajes, ¿verdad? Estos estratos que hacen, digamos, en beneficio del productor y de la producción, que esto me genera microclimas y estos microclimas me permiten a mí diversificar y mantener ciertas condiciones, como por ejemplo la parte de la humedad del suelo, la parte de cobertura en el suelo con la agregación, digamos, de materia orgánica por parte de la hojarasca y otros elementos que tengo en el sistema. Básicamente un huerto con este manejo en estratos y con este manejo diversificado trata de simular un poco lo que es la biodiversidad del ambiente en un bosque, ¿verdad? Donde hay un equilibrio entre todos los elementos que componen el sistema. Entonces, por eso la importancia de darle un apoyo a los productores, que la mayoría tienen un pequeño huerto, pero muchas veces tienen ciertas prácticas que no son las adecuadas. Entonces, ese es el enfoque, empezar a aprovechar aún más ese espacio pequeño que ellos tienen, pero de una manera un poco más organizada para que así sea rentable y a la vez sostenible, ¿verdad? Eh, Ahora bien, ¿por qué se seleccionó la producción caprina como complemento al huerto? Estamos hablando, como les mencionaba anteriormente, del corredor seco centroamericano, ¿verdad? Donde las pasturas, donde las extensiones de ganadería son tierras muy degradadas, donde en Latinoamérica el 80% de productores tenemos una extensión de tierra de menos de 5.000 metros cuadrados. Eso quiere decir que son parcelas o fincas muy pequeñas, que no son inclusivas a la hora de incentivar ganadería mayor, por ejemplo. Otra característica de la producción caprina es que son animales muy adaptables, son adaptables a cualquier tipo de clima, a cualquier piso altitudinal donde las llevemos. Y aparte, como lo vamos a ver en alguna diapositiva más adelante, tienen otras características muy enfocadas hacia la parte de seguridad alimentaria. Em, en Latinoamérica no tenemos la cultura como tal de consumir productos caprinos, pero sí muchos países del Caribe y otros países de Centroamérica con incidencia en la parte seca consumen bastante la carne, tienen este tipo de ganadería, digamos que de una manera no tan tecnificada, y es allí donde vemos como un potencial para poderlo complementar con los huertos y que sea más accesible a los productores. Eh, ¿Cómo inició todo este proceso del huerto? Esto inició el 14 de junio de 2020, hace un poquito más de 2 años. Eh, Primero fue como resultado de una pandemia donde varios estudiantes estábamos dentro del campus buscando alternativas de dispersión. Nos dieron un espacio, empezamos a hacer un pequeño huerto y da la casualidad que en ese mismo tiempo empezó Agrinova. Entonces, como necesitábamos ciertos recursos, cierta organización, nos aliamos con ellos y pasó a ser una de las parcelas demostrativas, y ya desde ahí se empezó con la implementación, digamos, del módulo. Pero inicialmente, digamos que a partir del COVID, dentro de una de las clases de la maestría de agroforestería, se empezó a ver como alternativas de producción, digamos, más locales, porque en ese tiempo había un desabastecimiento de alimentos, sobre todo porque se cerraron fronteras, ¿verdad? Y es allí donde el COVID también nos permitió ver la importancia que tienen los productores locales en nuestra base alimenticia. Hay niños de ciudad donde vienen y probablemente tú les preguntas acerca de los alimentos y muchos de ellos piensan que todo sale de la refri, ¿verdad? No tienen esa concepción de la importancia del sector agropecuario en todo lo que tiene que ver con nuestro diario vivir. O sea, todos dependemos todos los días, a todas horas, de un productor agrícola, y mucho mejor de nuestros productores locales, que son a quienes debemos apoyar en la medida de lo posible. Eso fue, digamos, como una de las ventajas del COVID, que nos permitió ver que si se cierran fronteras dependemos netamente de la producción local. Fueron ellos quienes, a pesar de estar cerradas las vías, de tener bajos insumos, siguieron produciendo y siguieron abasteciendo nuestros mercados con frutas, verduras y otros alimentos, ¿verdad?
¿Cómo fue el planeamiento original del huerto? Fue haciendo un diagnóstico biofísico y social. ¿Qué es eso? Lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico de qué teníamos. En ese momento teníamos 28 árboles de cedro, como unas 8 plantas de plátano y el resto era un área verde. Entonces empezamos a ver cómo iba a ser el manejo porque tampoco teníamos como insumos externos por toda la condición que estábamos viviendo, ¿verdad? También hicimos un diagnóstico social y esto es muy importante a la hora de establecer un cultivo, un huerto o de asesorar a una persona para hacer un huerto, porque muchas personas piensan que, ok, sembremos toda clase de hortalizas, toda clase de frutas, pero no hacen antes un diagnóstico de si realmente esas frutas y esas hortalizas o verduras se van a consumir. Entonces empezamos a ver entre las personas que en el momento íbamos a ser los consumidores directos, a ver qué frutas, qué hortalizas íbamos a consumir y por ponerles un ejemplo, a ninguno nos gustaba el rábano, entonces no íbamos a sembrar rábano porque eso significa que al final va a haber un desperdicio de alimentos. Y ustedes saben que a nivel mundial hay un desperdicio altísimo de alimentos frescos que se tiran básicamente y que no se distribuyen bien. Y esto también está en el planeamiento al inicio de la siembra, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer ese tipo de diagnósticos para evitar desperdicios. También identificamos limitaciones y otros componentes para poder iniciar, hicimos arreglos de cultivos, asesoramos también con la gente del banco de semillas ortodoxas, gente de jardín botánico, ellos nos ayudaron como a donar algunas semillas y empezamos a traer algunas de estas accesiones criollas sobre todo al huerto. Eh, para noviembre de ese año, como 6 meses después, teníamos alrededor de 62 especies diferentes, entre medicinales, entre tubérculos, entre frutales, entre musáceas y también los forestales, ¿verdad? Entonces fue un huerto bastante diverso en este momento también, digamos, por parte del trabajo de las compañeras de maestría, se ha vuelto a retomar, entonces también está bastante diversificado, más adelante lo podrán ver. Luego vino la parte de la planeación y diseño del módulo caprino. Aquí hay una ventaja grandísima también del componente arbóreo y eso es lo que queremos demostrarle al productor, ¿verdad? Que en un área tan pequeña podemos tener una cantidad grande de elementos que nos permitan consumir en la menor medida lo posible insumos externos. En este caso construimos el aprisco o el módulo caprino con madera de árboles que estaban dentro del sistema. En Costa Rica la madera es bastante costosa, ¿verdad? Entonces allí empieza como la parte demostrativa al productor de la importancia de conservar los árboles. Asimismo, un árbol a futuro puede ser un ahorro, porque si es una buena madera, qué sé yo, una caoba, un cedro, me va a aportar a mí un dinero a los 12, 15 años que probablemente no tenía previsto. Pero muchos productores, y eso tuvo que ver mucho con el cambio de agricultura a partir de los 60 en el sistema productivo, donde nos vendieron la idea de tener monocultivo, un monocultivo a pleno sol, que entre más desnudo se veía más bonito y que era más rentable, pero con el pasar de tiempo empezamos a ver de que eso no era lo correcto en la producción, ¿verdad? Que teníamos que volver a prácticas que de hecho nuestros antepasados tenían, que eran por ejemplo como el sistema Taugia, que nuestros indígenas siempre conservaron la parte arbórea y solamente extraían semillas o sembraban, pero en asocio con el componente que tenían en su parte. Podría decirse que un bosque detrás de su casa, ellos siempre conservan el componente arbóreo. Entonces, de allí viene la importancia y de estos árboles obtuvimos la madera para hacer los apriscos, ¿verdad? Tanto el de hembras como el de machos, que es un poco más pequeño. Ahora bien, ¿qué hacemos dentro del módulo caprino o del módulo agrosilvopastoril? Hacemos varias prácticas, entre ellas, por ejemplo, elaboración de bokashi, hacemos procesos de elaboración de microorganismos de montaña o microorganismos benéficos. Si más adelante alguien tiene duda de este tipo de procesos o algo, por favor no duden en preguntar, ahí les voy a ahondar un poquito más el proceso. Nada más aquí para mencionar lo de los microorganismos de montaña, nosotros los utilizamos para espejar también el sistema a fin de disminuir un poco, digamos, como el olor o la incidencia del olor de los animales. También hacemos ensilaje, esto con el fin de hacer
protocolos, toda la estrategia que luego la vamos a pasar o a facilitar a los productores que estén interesados, ¿verdad? Si hablamos del corredor seco, allí siempre hay una escasez de alimentos, no solamente para las personas, sino también para los animales. Entonces, el ensilaje es una de las estrategias alimenticias en el componente animal como más viable porque podemos guardar alimento o forraje hasta por 3 años de una manera, digamos, muy fácil de hacer y que a la vez me aporta a mí bastante fibra, proteína para el animal. Con decirles que 1 kilo de ensilaje como tal me reemplaza a mí 4 kilos de materia fresca. Entonces eso es muy viable si estamos hablando de productores que tienen escaso alimento para sus animales, ¿verdad? Y que también estamos aprovechando un, entre comillas, desperdicio, que en este caso era la planta del maíz, habíamos cosechado los elotes y queda toda la estructura vegetal. Entonces esa es la que estábamos aprovechando para hacer el ensilaje. Asimismo, hacemos elaboración de compostaje. Este compost lo hacemos con una técnica que se llama compostera termofílica de aireación pasiva. Esta estrategia o este tipo de compostera lo trajeron dos compañeros brasileños, Bruna y Max, ellos son expertos en este manejo, nos enseñaron a nosotros y empezamos nosotros a aplicarla dentro del huerto. ¿Esto con qué fin? Las cabras nos dan a nosotros y nos generan el estiércol y los orines, ¿verdad? No los podemos aplicar directamente a los cultivos porque todo lo que tiene que ver con estiércol tiene altos contenidos de bacterias, entre ellos el Helicobacter pylori, que genera muchas úlceras gástricas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos fertilizando orgánicamente. Es importante hacer un proceso de compost para tener un compost inocuo y luego poderlo agregar a los cultivos. Este tipo de compostera tiene muchas ventajas, sobre todo los materiales que se usan para hacerlos, que todos los tenemos a disposición, son materiales que están disponibles en la finca como madera, el mulch, que es básicamente zacate seco. Aquí en Cartier se hacían podas de las áreas verdes y todo este material que salía se desechaba, pero nosotros lo convertimos como nuestro material sagrado porque lo usamos para todo. Lo usamos para hacer las composteras, pero también lo usamos para cubrir lo que son callejones entre cultivos, callejones entre los pastos y forrajes. ¿Y esto qué implica? Implica que si tengo yo una cobertura, protejo el suelo, que es la base de todo el sistema, ¿verdad? También me evita una incidencia grande de malezas, me las disminuye y más que todo en esta zona donde estamos en pleno trópico, la lluvia hace que las malezas rebroten rápido, entonces esto reutiliza este proceso. Aparte que con el tiempo se vuelve, digamos, como una incorporación de materia orgánica directa al suelo. Cuando ya tenemos el compost preparado, son alrededor de 9 meses y esa, digamos, es la única desventaja de este tipo de compostera, el tiempo que tarda en la producción de un compost. Son 6 meses de uso donde mantenemos activa la compostera, se alimenta una vez por semana, es decir, yo agrego todos mis desperdicios una vez por semana, la tapo otra vez, le agrego otra capa de mulch y la dejo descansar por 8 días y así lo hago durante 6 meses. A los 6 meses la dejo descansar, espero 3 meses y ya tengo un compost listo. En el momento estamos haciendo un análisis de ese compost para poderles decir luego a ustedes, ok, el compost que generamos con este tipo de compostera contiene tales cantidades de macro o microelementos, ¿verdad? Esperamos podamos tener esos datos de aquí a un mes y probablemente ya que está haciendo su tesis de maestría en este momento nos pueda generar esos insumos a futuro. ¿Qué otra cosa importante? También los orines sí los aplicamos directamente, pero a cultivos perennes, ¿verdad? Como un fertilizante foliar, porque los orines y el estiércol de cabra son de las heces o de los desperdicios animales que mayor contenido de nitrógeno tienen. Entonces, digamos que por eso estamos hablando también de una circularidad. Lo que sale del aprisco va al huerto y lo que sale del huerto, en la medida de lo posible, va a las cabras. Estamos hablando de cuando cosechamos, siempre hay remanentes, entonces eso se les suministra. Hay muchos bananos que tenemos como parte de aporte energético para las cabras también, entonces allí tenemos una rotación. ¿Qué otras prácticas? Tenemos también un tanque de cosecha de agua de techo. Esta técnica se llama tanque de ferro cemento. Tiene una inversión baja, estamos hablando de $3,000, pero con mano de obra. Ustedes saben que Costa Rica es uno de los países con una mano de obra bastante
alta, costosa, digamos, entonces por eso eleva un poco digamos, como el costo total. Este tanque tiene una capacidad de almacenamiento de 16.000 litros de agua. Lo estamos utilizando para todo lo que es lavado de los apriscos. No lo tenemos para suministro como tal, para que tomen los animales, porque ustedes saben que esa es una de las cosas que queremos cambiar también, que hay muchos productores que piensan que por ser animal se tienen que tomar un agua que no sea potable, y eso al final repercute en enfermedades o parásitos en los animales. Entonces a ellas sí les damos o les suministramos agua potable. Este tanque sí se puede hacer, digamos, con una adaptación de un filtro en la parte superior, y ahí se puede convertir a agua potable, que de hecho esta práctica se está haciendo en muchos países como Haití, Brasil. ¿Y cuál es la ventaja? Muchas personas nos dicen, pero ok, ¿por qué tienen un tanque de estas dimensiones, difícil, entre comillas, de hacer, si pueden comprar un tanque plástico? Recuerden que nosotros acá lo que estamos haciendo es desarrollar ciertas estrategias o tecnologías que sean accesibles para distintos productores. Accesibles no solamente en la parte económica, sino a nivel de llevar esa tecnología como tal a donde están las fincas. Hay muchas fincas que están en lugares inhóspitos, muy alejados, donde ni siquiera hay carreteras. Son caminos de a pie donde se transporta, digamos que alimentos, mercancía, en recuas de caballos, en mulares, y obviamente allí no sería fácil el manejo de un tanque como esto. La otra parte importante es la vida útil que tiene el tanque. Se estima entre los 30 y 40 años, ¿verdad? De hecho, después del temblor que hubo en Haití, se encontraron tanques de ferrocemento totalmente, digamos, completos, sin ningún daño por causa del terremoto como tal. Eso quiere decir que tienen bastante, digamos, resistencia. Y a la hora de hacerlo realmente no es difícil. Todo el manual está diseñado, es un manual que también se trajo de Brasil. Se adaptó obviamente a las condiciones y a los materiales que teníamos disponibles, y son 4 días de elaboración. Es básicamente una estructura con una malla de ferrocemento y se rellena con cemento y unas capas sellantes, ¿verdad? Entonces, si alguien igual está interesado en la tecnología, en aprender un poco más, todos esos materiales los tenemos disponibles. Otra de las prácticas que tenemos tanto en el huerto y a nivel de todos los países beneficiarios son pequeñas estaciones meteorológicas, y son estaciones de bajo costo, que se diseñaron dentro del proyecto AgroInnova. ¿Con qué fin? Se asociaron el Tecnológico de Costa Rica, una empresa de tecnología que se llama Lanter, más IICA, con el fin de desarrollar un tipo o un prototipo de estación meteorológica, perdón, que fuera viable para pequeñas fincas, que fuera de bajo costo, digamos, y que se pueda instalar en lugares remotos. Entonces, nada más aquí por mencionarles, también fue parte de mi tesis de maestría, evaluar un poco la parte, digamos, de estructura de las estaciones. Se trajeron aquí a Katy 10 estaciones distribuidas en diferentes sitios de la finca, con el fin de ver, digamos, la parte estructural frente a esta condición climática, donde tenemos hay días donde tenemos 100% de humedad. Entonces esto tiene un impacto directo en la estructura, ¿verdad? Entonces se hicieron muchos cambios, por mencionarles uno, el pluviómetro. Esta que viene en la fotografía tiene un pluviómetro tipo caja, que es el aparatito donde está el sensor que nos permite contabilizar la cantidad de precipitación por día. Había muchas estaciones que nos daban errores y no entendíamos por qué. Resulta ser que al estar, digamos, al medio ambiente, están expuestas y tienen un paral, como lo pueden ver en la foto allí donde está la veleta. eh, Resulta que allí se posaban a dormir aves y defecaban en el pluviómetro. Entonces, obviamente, eso nos empezó a dar datos errados, y lo que se hizo fue cambiar ese tipo de pluviómetro caja por un tipo domo, que es como una burbujita cerrada, y hace el conteo de gotas, digamos, por medio de un sensor bajo un vidrio. Entonces, eso nos va disminuyendo el error. Y justamente eso era con el fin de encontrar qué otras cosas se podían mejorar a nivel estructural. Se encontraron muchas, ya se tiene el prototipo nuevo, el que se va a llevar a donar a los grupos de productores. ¿Y con qué fin se hace una estación meteorológica? Con el fin de que ellos hagan un seguimiento tanto de variables como por ejemplo la temperatura, la humedad de suelo, y esto permita un manejo más idóneo del cultivo. Por ejemplo, si ellos tienen, digamos, un seguimiento constante de la humedad de suelo, ellos pueden determinar la cantidad de riego, en qué momento regar, si es necesario o no.
hablando de lugares donde tienen cosecha de agua, donde tienen un recurso hídrico limitado, este tipo de tecnologías hacen que ese manejo del recurso hídrico sea más eficiente. Eso por hablarles de uno de los ejemplos. La estación tiene 9 sensores entre precipitación, luminosidad, tiene velocidad del viento, dirección del viento, humedad y temperatura del suelo, humedad y temperatura ambiente. No consume energía eléctrica como tal, porque hay lugares donde por tristeza todavía no tienen energía, entonces este prototipo era con el fin de que se pudiera instalar en cualquier lugar. Entonces la estación se alimenta mediante 4 baterías de litio de las AA. Con esta cantidad de sensores hemos encontrado que duran 4 meses, digamos, entonces hay que cambiar las baterías cada 4 meses. Ahora también se preguntarán por qué no le ponemos un panel solar. Realmente si tú agregas un panel a este tipo de estación, ya los costos se elevan muchísimo, ¿verdad? Entonces, si fuera posible y hay una manera de que se asocien los productores y se le agregue un panel solar, genial, porque eso pues, nos da una durabilidad constante y no hay que estar haciendo el cambio de baterías, ¿verdad? La otra ventaja que tiene la estación es que no utiliza como tal la estación base, digamos, el Internet. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que hay lugares donde no hay energía, probablemente no hayan antenas de Internet. Entonces, esta envía la información como tal mediante la red 3G en adelante, la red telefónica. Entonces, esto también con el fin de hacerla un poco más accesible a ciertos lugares remotos. ¿Qué otra cosa? Bueno, el costo de una estación, así como está con esta cantidad de sensores, es de $900, ¿verdad? La idea con el proyecto es donarles ciertas estaciones o llevarlas a los lugares de incidencia del proyecto en los 6 países para que ellos hagan el seguimiento. Ahora bien, no solamente se trabajó en la parte estructural, también se trabajó la parte de la plataforma, donde se está viendo, digamos, cómo corregir la toma de datos, de que las gráficas lleguen de manera correcta, se están haciendo todo ese seguimiento para finalmente entregarle una app, una aplicación a los productores que puedan instalar o que puedan revisar de una manera un poco más constante estas informaciones meteorológicas. Otra práctica así a nivel, digamos, general que hacemos son las coberturas de suelo. Como les mencionaba, utilizamos mucho el mulch, desperdicios de cosechas, pero también los remanentes que dejan las cabras. Las cabras, ellas, nosotros les suministramos dietas desde el día 1 que las tenemos aquí, pesamos la cantidad de pastos, forrajes que se les suministra por día por cabra, pero también se pesaron los desperdicios. Nosotros en un inicio habíamos hecho como un tipo de prueba, pero luego vino la tesis de Sandra y con ella se empezó a hacer un poco más, digamos, como más científico, porque se empezó a hacer un seguimiento constante para ver la cantidad de desperdicios. ¿Y esto con qué fin? Eso nos permite a nosotros ver la palatabilidad del pasto o del forraje, o sea, qué tan gustoso es para la cabra y definiendo ese tipo de cuestiones, nosotros hacemos dietas que también tengan, digamos, una incidencia directa en el rendimiento de leche. Y esas dietas al final son las que por lo general recomendamos a los productores, tratando en lo mínimo siempre de depender de insumos externos. Nosotros hemos disminuido casi que en un 80% la cantidad de este concentrado que se les suministra a los animales. Lo estamos complementando con otros insumos, como lo vieron antes, puede ser ensilaje, bananos, con dietas balanceadas, pero que no tengan efecto en el animal, sino que más bien mejoren los rendimientos tanto en leche como en ganancia de peso y que le permitan al productor tener acceso a ellos, porque nada hacemos con suministrar dietas que sean costosas si los productores pequeños que nos visitan, que se capacitan con nosotros, no pueden adquirirlos, ¿verdad? La otra parte que hacemos es también lo del valor agregado. ¿Qué es valor agregado? Es lo que yo gano. Si vendo solo un litro de leche, ¿qué puedo hacer yo para que la ganancia por litro sea superior? En este caso, nosotros empezamos a desarrollar fórmulas, les decimos fórmulas porque todo está pesado por gramaje, por tipo de proceso, tanto de inocuidad como de elaboración, de yogures, de quesos, de jaleas o mermeladas, ¿verdad? Todo el proceso que nosotros hacemos es 100% artesanal. Diseñamos desde cero, desde que se trae la fruta de campo, se desinfecta, se hace la extracción de la pulpa, luego se hace la generación de las jaleas o mermeladas, luego se hace también el yogur y las mezclas, digamos, de la jalea más el yogur. Nosotros de momento no usamos ni preservantes, ni conservantes, ni estabilizantes porque estamos hablando de un producto 100% artesanal.
También se pueden hacer así con el fin de darle una vida de anaquel más larga. En el momento, sin ninguno de los químicos que les mencioné, nuestros yogures duran alrededor de 10 días, la leche 12 días porque ya está pasteurizada y nuestro queso alrededor de 15 días. Tiene una vida útil más larga, pero con el tiempo empieza a tener un sabor un poco más intenso que no a mucha gente le gusta, ¿verdad? Em, los yogures que hacemos están enfocados a las frutas locales, es decir, a las frutas que están disponibles en la finca del productor, porque nada hago yo si yo le enseño al productor a hacer un yogur de fresa. ¿Por qué? Porque la fresa es costosa, no en todos lugares hay. Entonces, la idea es que el productor empiece a aprovechar un poco más lo que tiene en la finca. En este caso, hemos hecho yogures de guayaba, de naranja, de cas, que son como las frutas que están a mayor, digamos, o sea, están, yo creo que en la mayoría de las fincas de los productores, por lo general, vamos a encontrar como mínimo un árbol de guayaba y uno de naranja. Entonces, la idea es que ellos utilicen estas frutas que muchas veces se desperdician, le den un valor agregado a su leche de cabra y obtengan mayor rentabilidad, digamos, a la hora de obtener ingresos, ¿verdad? Entonces, todas estas recetas o fórmulas están totalmente sistematizadas, el protocolo de manejo igual, ya se les han entregado a los productores, a cualquier persona interesada, con el fin de que mantengan estos sabores, de que mantengan esta calidad y con el fin también de incentivar el consumo de productos caprinos. Como les mencionaba en un inicio, no tenemos esa cultura a nivel latinoamericano, entonces nosotros hemos hecho muchas pruebas de degustación, cuando nos visitan acá también les damos degustaciones para que comprendan que uno puede tomar un producto que es rico en nutrientes, que tiene muchas ventajas que vamos a ver más adelante, pero que también es rico, es gustoso al paladar, ¿verdad? Entonces, todo este proceso de valor agregado lo hacemos acá y también está inmerso en las capacitaciones o visitas que brindamos en el sistema. Este es un cuadrito resumen de todo lo que hacemos en el huerto. Este huerto agrosilvo pastoril tiene un área de 2.600 metros cuadrados. Como pueden ver, es un espacio muy pequeño, pero que está bastante intensificado en diferentes cultivos y actividades. Tenemos por un lado el huerto como tal, que son alrededor de 1.792 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera. Cultivos como tal en el huerto, lo que se llama hortalizas, lo que se llaman medicinales, tenemos un área de 500 metros cuadrados. Tenemos un banco forrajero de 767 metros cuadrados. ¿Qué es un banco forrajero? Un banco forrajero es básicamente un sitio donde asociamos árboles forrajeros, puede ser nacedero, puede ser el poró, por ejemplo, la eritrina, cualquier tipo de árbol que sea ramoneable, perdón, o que se le pueda suministrar a los animales, más un pasto. En este caso nosotros tenemos Cuba 22, que es uno de los pastos con mayor contenido de proteína y más palatable para las cabras y también para ganado mayor si se quiere. También en un tiempo tuvimos Mombasa, el Mombasa no nos dio mucho resultado, por la parte, digamos, de humedad, pero la idea es esa, ir probando, ¿verdad?, qué tipos de pastos se adaptan a estos sitios y qué les podemos recomendar a los productores. Ese es nuestro banco forrajero, también tiene titonia, también tiene morera, otro tipo de forrajeras que están en la dieta alimenticia de las cabras. También tenemos la parte de la madera, como les mencioné al inicio, toda la pulgada métrica tica, es el PMT que ven en la imagen, es la cantidad de pulgadas que usamos para el aprisco de los machos y toda esa madera salió del sistema, ¿verdad? También tenemos la parte de los residuos de cultivos, en este caso pueden ver las cabritas comiendo todo lo que es la hoja de los elotes. Aquí estas cantidades de producción las hemos tomado de la tesis de Sandra Murillo, que desarrolló durante 4 meses. Ella le hizo seguimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener datos reales de la producción que nosotros venimos haciendo en el sistema y poderle decir al productor, ok, con un área de tantos metros cuadrados, con este manejo y con este tipo de asocio, se va a obtener tal rendimiento, tanto a nivel productivo como a nivel rentable. Ella hizo la primera parte, a continuación, Jacqueline la va a seguir, digamos, cómo hacerle un seguimiento, pero un poco más específico en la parte de economía circular, para finalmente, de aquí a junio, esperamos, podamos entregar, digamos, un sistema con unos datos un poco más específicos de toda esta producción. Por el otro lado, nosotros tenemos productos en el módulo caprino. El módulo caprino grande, donde están las hembras, es un módulo de 40 metros cuadrados, donde producimos leche,
En este momento tenemos 5 cabras en producción con dietas, como les dije, bajas en insumos externos, es decir, estamos tratando de utilizar al máximo todas las especies que tenemos alrededor, entre ellas el yute. El yute es una planta, digamos, de la familia de las musáceas, llámese plátano, banano. El yute, por lo general, aquí está como maleza, disperso en cualquier tipo de espacio, y nosotros lo estamos aprovechando en la dieta de las cabras, con ese mismo fin, ¿verdad? De utilizar recursos que están a disposición del productor o de la persona interesada en el manejo de cabras. En el año, las 5 cabras nos produjeron, digamos que 3 toneladas o 3.195 litros de leche, de lo cual obtuvimos, perdón, subproductos como el yogur, alrededor de 400 litros de yogur, 56 kilos de queso, también hemos hecho dulce de leche, jaleas, hacemos rompope y otros productos, ¿verdad? Como leche condensada, que no se contabilizan aquí porque son como pruebas un poco pequeñas que estamos desarrollando. También hemos obtenido algo súper importante que es el suero. El suero es uno de los elementos no, más bien que se desperdicia en la mayoría de fincas productivas y que llega directamente a fuentes hídricas. ¿Y qué pasa con los sueros? Los sueros tienen altos contenidos de proteína, otros tipos de minerales, otro tipo de nutrientes, y que esta cantidad prolífica que tienen hace que se vuelvan contaminantes para las fuentes hídricas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos para no desechar el suero directamente a las fuentes hídricas es utilizarlo. Si estamos hablando que tiene altos contenidos nutritivos, es una fuente importantísima de fertilizante foliar, ¿verdad? Entonces nosotros usamos, por ejemplo, para asperjar todo el huerto con este suero. A razón, si alguien está interesado en utilizar el suero, nosotros usamos 1 litro de suero por 18 litros de agua o la bomba, digamos, la normal de asperjar. Se diluye, obviamente, pasándolo por un colador, ojalá hubiera un paño, con el fin de que las partículas de grasa o de cuajada no vayan a atascar las válvulas, ¿verdad? De la bomba. Este suero lo aplicamos en yuca, también estamos cediendo a los invernaderos de café ciertas cantidades de suero con el fin de que ellos hagan pruebas en los almácigos, ¿verdad? También tenemos la parte del estiércol, como les mencionaba al inicio, nosotros lo compostamos, todo esto se pesan los orines, se pesa el estiércol, igual con las tesis, nosotros lo veníamos haciendo, digamos que de una manera artesanal, por decirlo así, todo este seguimiento de pesajes, todo estaba en bases de datos, pero necesitábamos de una, digamos, como de una acción un poco más científica, y es por ello donde es importante el desarrollo de las tesis de maestría, ¿verdad? Ellos con su trabajo de campo nos ayudan a verificar toda esta información, hacerle un seguimiento durante unos meses y llevar un poco más específico los registros. De estiércol, en un año, de estas 5 cabras obtuvimos 3 toneladas de estiércol, casi que 3 toneladas de orines, y un compost finalmente, ya de la compostera, obtuvimos 3 toneladas. Cabe mencionar que en la compostera no solamente agregamos estiércol y orines, ¿verdad? Esa compostera tiene una ventaja que podemos agregar cartón, servilletas. Por ejemplo, nosotros secamos las ubres de las cabras con servilletas de papel, esto todas se compostan. Lo único que obviamente no podemos agregar allí es básicamente plástico y vidrio. Podemos agregar inclusive cítricos, porque en este caso no estamos manejando compostaje mediante lombrices, ¿verdad? Entonces eso le hace bastante viable. Y mucha gente se preocupa porque esta compostera está a la intemperie, ¿verdad? Y solamente de cobertura tiene capas grandes de mulch o de zacate seco. Y verán que es súper interesante esta tecnología, porque a pesar de que Turrialba llueve mucho, de que hay como un clima bastante agreste, la compostera mantiene la temperatura. Bruna le hizo un seguimiento constante para ver, digamos, las curvas de temperatura, y llegó hasta 70 grados. ¿Y esa temperatura qué significa? Que al estar arriba de 50 grados me está produciendo a mí un compost inocuo, ¿verdad? El Helicobacter, lo vuelvo a mencionar, resiste temperaturas de 55 grados centígrados. Entonces es importante que a la hora de compostar monitoreemos mucho la temperatura, ¿verdad? Para evitar una contaminación directa cuando yo voy a agregar el compost a cultivos como por ejemplo la lechuga, donde yo me como directamente la hoja y puedo tener una contaminación directa.
¿Qué otra cosa? Nosotros hacemos o prestamos servicios de capacitación, de investigación y de turismo. En capacitación estamos manejando diferentes grupos, por mencionarles dos, mediante escuelas de campo, un grupo de estudiantes del Colegio 27 de Abril de Guanacaste y un grupo de mujeres de todo lo que es el Pacífico de Costa Rica. En turismo, en un año hemos recibido 464 personas, desde, digamos, entes gubernamentales, ministros, secretarios de gobierno, hasta universidades y colegios que han querido venir a hacer prácticas, han querido aprender un poco más de este mundo productivo. En la parte de investigación, como se los mencioné desde el principio, estamos trabajando con estudiantes de maestría, de posgrado. En este caso, la primera tesis se desarrolló al inicio de este año eh, por la estudiante Sandra Murillo. Ya la tesis está publicada por si alguien quiere ver un poco más los datos productivos. Les dejo el enlace directo a la tesis. Y ahorita está una nueva tesis de maestría que también va, digamos, como a darle seguimiento a lo anterior, pero va a agregar algo más que es la parte del mercadeo de todos los productores de Turrialba. Ya hace unos 2 meses se hizo un estudio de mercado de los productores que habían en la zona de Turrialba y Jiménez a fin de hacer, digamos, como un seguimiento de cómo está la producción, de qué productos se obtienen. En el momento se encontraron 40 productores, donde la mayoría tienen, digamos, un poco de condiciones difíciles en el manejo técnico de la producción. Entonces, la idea es darle seguimiento y empezar digamos, como a buscar acciones para poder apoyar esta parte del componente productivo. Como les mencionaba, nosotros realizamos escuelas de campo. ¿Qué es una escuela de campo? Son, digamos, actividades de capacitación que involucran tanto la parte teórica como la parte práctica. Les mencionaba las productoras de Guanacaste, del Pacífico Seco, o de Costa Rica, o del Guanacaste, toda la parte seca de Costa Rica. Estamos capacitando directamente a 24 productores, entre ellos hombres y mujeres, 7 técnicos del MACO, del Ministerio de Agricultura. Y por parte del colegio 27 de abril son 21 estudiantes más los 3 profesores. Y estamos trabajando con 3 productores líderes. Uno de ellos es de la Suiza, otro de San Ramón y otro de la parte de Monteverde. Ellos tienen una explotación caprina un poco más tecnificada. Entonces la idea también es hacer un intercambio con ellos, no solamente mostrarles lo que tenemos aquí, sino también fincas que están desarrollando este tema, pero de una manera más organizada. Estas capacitaciones o escuelas de campo constan de 7 módulos pedagógicos. El primero es lo básico, digamos, la parte del desarrollo de la infraestructura, la parte de la implementación de los bancos forrajeros. Viene otro de la parte de bienestar animal, que es demasiado importante en este sistema, el manejo de plagas, enfermedades, la parte genética. También se les capacitó, de hecho, el último grupo estuvo con nosotros la semana pasada. Nos hicimos una alianza con el CTP de la Suiza por la parte de la planta de agroindustria, ¿verdad? En este sistema nosotros tenemos una cocina muy pequeña, que no tiene como todas las maquinarias o todos los elementos necesarios. Entonces nos aliamos con el colegio y con ellos empezamos a hacer la parte de valor agregado con el colegio de la Suiza. Son 7 módulos, como les mencionaba. Ya terminamos con los 2 grupos, las 3 fases, porque veníamos viendo 3 módulos en cada fase, porque es bastante temática que abordar, ¿verdad? Entonces, también implica un traslado de todos los participantes de diferentes sitios, entonces lo hicimos de esa manera. Eh, Aquí en la parte inferior es una de los días, una gira de campo que tuvimos con uno de los productores, digamos, líderes. En este caso es don José Luis de San Ramón. Él estuvo compartiendo con estudiantes y productores toda su experiencia y aprendizaje del desarrollo caprino, ¿verdad? La otra parte que les mencionaba, que hacemos el turismo pedagógico. Hemos recibido diferentes grupos, algunos de ellos interesados a nivel práctico. Entonces se hacen siembras, se hace manejo de compost, se hace manejo del animal, algunos están interesados en ordeñar. Entonces toda esta parte de turismo, ¿porque la manejamos? Con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones hacia la parte productiva de una manera un poco más llamativa. También ustedes saben que mucho de la problemática a nivel productivo es el relevo generacional.
no tenemos gente joven que se encargue de los sistemas productivos. Entonces, la idea es que este tipo de sistemas no solamente se puede o puede ser rentable a nivel de producción como tal, sino que también, y por ejemplo en Costa Rica, que es un país que tiene esa ventaja, que tiene mucho turismo, también este tipo de fincas se pueden utilizar en esta área, ¿verdad? ¿Cuáles son los aportes de este proyecto a los objetivos de desarrollo sostenible? En la parte del primero de estos objetivos es el fin de la pobreza. Nosotros no es que con este sistema vamos a terminar con la pobreza, pero sí aportamos a que las familias intensifiquen un poco más el área que tienen, a que puedan producir un poco mejor, de una manera más saludable, que sea más viable, digamos, tanto a nivel de rentabilidad, de sostenibilidad, pero que también les genere ingresos, ¿verdad? Entonces, eso les aporta a que tengan mejores condiciones de vida. En el hambre cero, igual, si se producen, digamos, con esta diversificación de producción, van a tener una dieta balanceada, van a tener acceso a otro tipo de alimentos en algo tan sencillo como, por ejemplo, el hecho de tener madera de buena calidad. Hay fincas donde no tienen acceso a energía, a plantillas eléctricas y cocinan con leña. Entonces, si yo tengo una leña de buena calidad, voy a obtener, digamos, la energía necesaria para preparar los alimentos, como por ejemplo los frijoles, que suelen ser un poco más difíciles de cocer, de mayor calidad. Entonces, directamente el hecho de tener un árbol también implica en mantener una dieta balanceada. ¿Por qué? Porque puedo acceder a ciertos tipos de alimentos que si no tengo una leña de buena calidad no voy a poder cocinar o preparar, ¿verdad? Entonces son cosas indirectas que también el sistema aporta o maneja. La parte de salud y bienestar, si consumo alimentos, digamos, con un buen manejo, me va a ayudar a mí a mantener una vida saludable y también viene la parte de la salud emocional, ¿verdad? Si yo tengo un sistema como esto, con belleza paisajística, un momento de mantener el huerto, de mantener los animales, se convierte en un momento de dispersión y de unión a la familia, ¿verdad? Entonces, también indirectamente en esa parte de salud emocional y obviamente a salud como tal, el sistema nos aporta. La parte de educación y calidad, la idea, como les mencionaba, es capacitar a las personas en pequeñas prácticas que se pueden desarrollar en las fincas. Como les mencionaba, aquí no hay nada de tecnología grandiosa. ¿Por qué? Porque nada hacemos con tener, por ejemplo, si yo voy a pasteurizar la leche, hay máquinas que lo hacen súper rápido, pero las máquinas cuestan mucho dinero, entonces no son accesibles a todos los productores. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Diseñar una manera artesanal de pasteurizar la leche, que cualquier persona, que él básicamente lo que requiere es un termómetro, pueda desarrollarla en la finca. Y así con todos los otros procesos. ¿Qué hablar de igualdad de género? Este sistema, digamos que es muy inclusivo, no solamente hablando de género, que sí lo es, porque es un tipo de ganadería fácil de manejar, donde todos los miembros de la familia se pueden involucrar en el manejo de las cabras, en el manejo del huerto, pero también este es inclusivo, como les mencionaba, en la parte de tenencia de tierras. ¿Por qué? Porque si yo tengo espacios pequeños, puedo acceder a 10, 12 cabras y puedo mantenerlas perfectamente, pero no lo pudiera hacer con ganadería mayor, ¿verdad? Por mi espacio reducido. Eh, Igual es inclusivo en la parte de recursos, ¿verdad? Es un tipo de ganadería de sistema que es muy viable a la hora de la inversión inicial, a la hora de darle mantenimiento. Por otra parte, ¿por qué en la parte del trabajo decente o crecimiento económico? Porque en este momento, si ustedes ven, después del COVID, las oportunidades laborales disminuyeron y el hecho de permitirle a la persona ver que un sistema como este, no solamente, como les mencionaba, es productivo a nivel de productos y económicos, sino que es llamativo para el turismo, se vuelve, digamos, como llamativo para que las personas no se vayan del campo, no migren hacia las ciudades o a otros países. Entonces, la parte del crecimiento económico se retoma con el valor agregado. Si yo tengo productos y les doy cierto tipo de manejo, que sean innovadores, que yo pueda atraer la atención del cliente, también me significa una rentabilidad un poco mayor, ¿verdad? Eh, por último, tengo acá la parte de la seguridad alimentaria.
como les mencionaba, de por qué consumir leche de cabra. La leche de cabra, a pesar de que no a todos nos gusta, de hecho a mí tampoco me gustaba porque había tenido malas experiencias consumiendo leches con malos manejos. La leche de cabra me tiene que saber a leche, me tiene que saber rico, no como algunas personas nos dicen, no, es que sabe a chivo, a mí no me gusta. Son leches con malos manejos. Si alguna vez ustedes probaron una leche así, hay que preguntarles qué manejo hay en esa finca, ¿verdad? Y eso es lo que queremos cambiar. Primero, la perspectiva de la gente, que venga, que se adentre a este mundo, que empiece a degustar los productos y que pierda ese miedo y ese, por cierto, digamos como esa satanización que había hacia a la producción caprina. Ahora, hablando de qué es lo que tiene de ventaja la leche de cabra. La leche de cabra puede ser consumida por cualquier persona, inclusive los intolerantes a la lactosa, porque esta tiene, digamos, lo que nos produce a nosotros la alergia es una proteína que es la LS22. En la leche de cabra hay algunas razas que no la tienen en lo absoluto, hay otras que la tienen pero en cantidades mínimas y eso hace que sea viable para personas intolerantes. Otra cuestión importante es que tiene un contenido nutricional casi que similar a la leche materna. Entonces se utiliza muchísimo en niños prematuros para curar anemias, para controlar y ayudar a la parte de problemas gastrointestinales, mejora flora intestinal, mejora la parte de problemas del colon. Entonces, si hablamos de seguridad alimentaria, es un alimento rico en nutrientes y que es muy accesible para familias de escasos recursos. Entonces, es por eso también una de las ventajas o de por qué se seleccionó para darle un seguimiento en el corredor seco y en cualquier lugar donde se pueda implementar este sistema, ¿verdad? Lo otro es que es una leche, digamos, con características organolépticas muy deseadas a nivel del mercado extranjero. Entonces se pueden obtener productos gourmet con mayor, digamos, precio en el mercado. ¿Por qué los quesos de cabra son tan costosos? Básicamente es como les mencionaba, por el manejo, pero también hay una característica importante. Ustedes me dirán, y ahí en el cuadrito dice, la leche de cabra tiene más contenido graso que la leche de vaca. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que las moléculas grasas o la composición es de un tamaño mucho más pequeño que el de vaca. Entonces hace que sea mucho más digestible y que no nos cause este tipo de alergias, ¿verdad? Ahora bien, al ser esa molécula mucho más pequeña, requiere de un manejo distinto a la hora de elaborar el queso. Entonces, muchas personas hacen un queso de cabra tal cual harían el de vaca. Y entonces, a la hora de presionar la cuajada, están perdiendo todo lo que son sólidos mayores, es decir, todo lo que vendría siendo queso. Entonces, hay un cierto manejo que no se debe hacer. Hay que hacerlo como por gravedad de un prensado especial. Entonces, todo ese proceso hace que el queso tenga digamos, un costo más elevado y obviamente por el aporte nutritivo que este tiene. La otra cosa es que para producir un kilo de leche de vaca, de un kilo de queso de vaca, perdón, ocupo 4 litros de leche. En cambio, para producir un kilo de cabra o de queso de cabra, yo voy a requerir 7 litros de leche. Entonces, esto también hace que los costos se eleven a la hora de vender los quesos. Ahora, ¿cuáles son los rasgos distintivos de la producción caprina? Ya mencionamos la mayoría, pero como les decía, es una producción inclusiva tanto en género como en tenencia de tierras, como en la capacidad adquisitiva o el componente económico. El tamaño corporal pequeño de los animales es digamos, una ventaja a la hora del manejo. Por eso les decía, cualquier persona, inclusive la gente de la tercera edad, puede manejarlo sin necesidad de o sin miedo a tener alguna repercusión en este proceso. Eso también hace de que se puedan tener muchos animales en áreas tan pequeñas. Son reproductores prolíferos. ¿Qué es eso? Que ellas tienen un periodo de gestación de 152 días, es decir, 5 meses. En esos 5 meses yo puedo obtener, dependiendo de la raza, sobre todo la mancha, nos puede dar hasta 3 crías. Otras nos dan 2 crías y digamos que se deja un periodo de descanso de 4 a 5 meses, entonces puedo tener digamos que unos partos programados casi que uno por año y hay productores que los tienen un poco más constantes, digamos, pero eso también depende del objetivo de la finca. Los hábitos alimenticios que ellas tienen, como les mencionaba, son más viables a la hora de alimentarlas con diversidad de productos de la finca. Son animales muy resistentes, muy adaptables tanto a temperaturas, digamos cambios de temperatura, como a pisos altitudinales, donde yo las pueda
mantener con buenos pastos y forrajes, ellas se van adaptando y el periodo de adaptación es muy rápido. Ellas son demasiado inteligentes, son dóciles. Mucha gente sataniza que es difícil manejarlo, pero realmente es de las especies animales más fáciles de manejar, siempre y cuando, digamos, se tenga un protocolo de bienestar animal, ¿verdad? Eso como en todos los tipos de explotación productiva o ganadera. Como les mencionaba, la leche es muy digestible, tiene un porcentaje de grasa alto, lo que permite la extracción de buenos quesos de buena calidad tipo gourmet, que hace, digamos, un impacto directo en el precio en el mercado. Al inicio les dije que se selecciona las cabras porque son uno de los mejores complementos en la agricultura, tanto por sus desperdicios llamémoslos desperdicios, que realmente no es una palabra correcta porque para nosotros es un insumo súper importante el estiércol y los orines y el suero, y entonces hay una circularidad del sistema, como lo pudieron ver, que todo lo que sale del huerto va básicamente al aprisco. El aprisco es la manera técnica de llamar al establo de las cabras, ¿verdad? Y al final que también se pueden combinar con diferentes tipos de ganadería. Ellas son muy sociables, se pueden combinar con caballos, se pueden combinar con vacas y no hay ningún problema. Hay otras cuestiones de manejo allí, ¿verdad? Que si alguna persona está interesada en aprender, puede acercarse al módulo y ver con nosotros como toda esta parte. Por último, digamos, quería mostrarles cuáles son como las ventajas competitivas o por qué desde nuestro punto de vista les recomendamos este sistema, y es básicamente enfocado en tres razones: la intensificación, la diversificación y la circularidad del sistema. ¿Qué es intensificación? Yo tengo un área muy pequeña, en este caso 2.600 metros cuadrados, y recordarles que la mayoría de productores de Latinoamérica tienen menos de 5.000 metros cuadrados, ¿verdad? El 80% de los productores tienen esas pequeñas áreas de terreno. Entonces, si yo tengo un área tan pequeña, tengo que ser muy organizado a la hora de empezar a implementar ciertos manejos, ciertas combinaciones de cultivo, de tal manera que yo tenga una diversificación de producción, ¿verdad? Tanto en frutales, tanto en hortalizas, en madera, bancos forrajeros, y que finalmente esa intensificación del sistema, esa diversificación, me permitan generar una circularidad, ¿verdad? Que entre más insumos, evitar el desperdicio de ciertos residuos de cosecha, de ciertos residuos de las cabras, y empezarlos a incorporar en el sistema. A futuro esperamos también construir un secador solar con el fin también de empezar a secar un poco las aromáticas, otros frutos que salen del huerto, y en la medida de lo posible a secar pastos y forrajes con el fin de hacer un tipo de pellets. Los pellets son los granitos que estamos acostumbrados a ver de concentrado, que están muy costosos en el mercado, pero la idea es también implementarlos en el sistema para que definitivamente haya una circularidad un poco más amplia. Eh, bueno, yo creo que por hoy eso sería todo. Les agradezco muchísimo por la compañía, por escucharnos, por permitirnos presentarles un poco de este pequeño sistema que tenemos, y si tienen preguntas, con todo el gusto. Bueno, buenos días Mabel, buenos días a todos y a todas. De parte de la Biblioteca Conmemorativa Orton, darle un agradecimiento tanto a usted como a las personas que nos acompañaron y comentarles que esta actividad forma parte de nuestro programa de inducciones, que al igual que el programa de promoción, busca que cada una de las personas que forman parte de la comunidad ICACATI y de pues, la comunidad usuaria de la biblioteca adquieran diferentes conocimientos y puedan implementar herramientas, ¿verdad? O recursos de información, y también brindarles estas actividades que están asociadas pues con los temas afines de la biblioteca. Entonces, gracias a todos y a todas por la participación. Y teníamos por acá unos comentarios en Facebook. Entonces, el primero es dice Eddie Venegas. Dice, le saluda Eddie Venegas desde Chiquimula, Guatemala. Me gustaría reproducir este proyecto en mi granja. Si pueden compartir la literatura para hacer el compostaje. Por supuesto, con todo el gusto. Ahí si gustan dejar, les paso mi correo
y me mandan un correíto, yo les redirecciono toda la información que ustedes gusten. Como les mencionaba al inicio, el proyecto como tal, Agrinova, tiene ese objetivo, ¿verdad? Compartir todos los conocimientos que hemos adquirido en tanto este tipo de parcela como en las otras de los países. Entonces, mi correo sería, no sé si lo mando por el chat, Fabi, Ujú. Sí, y claro, se lo... adelante. Ok, ok, aquí lo estoy poniendo, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Por acá dice Daniela Torres, saludos, ingeniera Mabel Arcos, un gran abrazo desde la distancia. Tenemos Hugo Vargas, felicitaciones, una presentación muy bien fundamentada y con mucha fluidez. Y ingeniero Oscar Bonilla, gracias, muy buena presentación. Si es posible compartir los documentos al siguiente correo. Entonces, bueno, por ahí tenemos el correo de Mabel. Ok, perfecto. Con todo el gusto, aquí no logro sacar. Bueno, voy a ver por acá, copiarlo, ok. Aquí en el chat les voy a dejar mi contacto, el correo y mi número personal por si también tuvieran dudas, con todo el gusto. 738. Ay, ok, aquí. Bien, no sé, no me sale el arroba. Voy a mandarlos después de arcos, @katie.ac.cr, porque no me dejó. No sé, creo que me pegó acá la compu y no lo logré encontrar. Pero igual, si me mandan los correos, también yo puedo remitir la información. Ok. No sé si hay alguna otra persona y si no, agradecerles muchísimo por la compañía, por la atención prestada y como saben, cuando gusten pueden pasar a conocer el sistema. Aquí estamos desde las 7 de la mañana a las casi que siempre 6 de la tarde, de lunes a viernes y sábados y domingos. Los compañeros que nos apoyan vienen desde las 6 de la mañana, 8 de la mañana y en la tarde de 1 a 3 de la tarde. Todo el sistema está abierto, la información está abierta. En el momento que quieran venir a conocerlo o pedir información acerca de alguna de las estrategias que hacemos, no pude presentarles todas porque es un tiempo un poco corto, pero con todo el gusto. De nuestra parte, Mabel, agradecerte muchísimo el tiempo y el espacio. Yo soy Jeffrey, el coordinador de la biblioteca, para quien no me conoce. Y pues para nosotros es sumamente valioso aportes como el que estás haciendo ahorita para la biblioteca, porque obviamente nosotros al ser especializados, este tipo de conversatorios, webinars, talleres, siempre van a ser un aporte valioso. Queda grabado por si alguien quiera volver a verla. Toda la charla que nos dio Mabel está en el canal de Facebook y después se sube al canal de YouTube también para que vuelvan a repasar tal vez alguna situación o algún concepto que quedó un poquito borroso. Ahí siempre va a estar. De nuestra parte, ofrecerte también todo el apoyo de la biblioteca para lo que necesites. Yo sé que hace poquito estuviste por acá, pero que también queden las puertas abiertas a una colaboración y cualquier persona que esté en el chat que forme parte del CATI o del IICA o de alguna otra institución que quiera compartir desde la biblioteca el conocimiento que tiene en temas de agricultura o similares, pues que sepan que este es un canal para todos ustedes y que obviamente entre todos nos vamos a ayudar y vamos a aprender mucho. Así que agradecerte muchísimo el espacio, el tiempo y el conocimiento. Con todo el gusto. Que tengan lindo día. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buen día.